Hello. Hello there. How are you all doing? Welcome to Sparkling English Lesson 51. Glad you're back with us. We're having great time. I think we're having great time learning and teaching and learning. My name is Luis Manuel Diaz Bocio, and I just enjoy sharing with you these details and my knowledge about English, and I hope you will continue learning and learning until you master it. Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Bienvenidos a la lección 51 de Sparkling English. En realidad me alegro mucho de que esté nuevamente con nosotros. Yo disfruto el compartir con ustedes y espero que ustedes disfruten aprender con estos nuevos conocimientos y que lleguen a alcanzar tal conocimiento que dominen el idioma y que les sirva mucho. Bienvenidos. Men of genius are admired, men of wealth are envied, men of power are feared, but only men of character are trusted. Los hombres de genio, o se admira a los hombres de genio, se envidia a los hombres millonarios, se teme a los hombres de poder, pero solo se confía en los hombres que tienen personalidad. Eso es lo que dice allí. Así que bienvenidos una vez más. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes en el lapso que sigue. Bienvenidos. Vamos a tener una lección bastante diferente a la tradicional que hemos tenido hasta ahora. Hoy es una First General Review Lesson. Es la primera lección general de repaso. Nos vamos a dedicar a mirar el contenido como repaso de las primeras 50 lecciones que ya cumplimos. ¡Wow! Estamos en la 51. Esta lección y la siguiente serán un repaso de las 50 lecciones anteriores. Repito, se espera que usted haya estudiado y memorizado los vocabularios, las frases y la gramática que se ha presentado hasta ahora. Esta evaluación tiene varios propósitos. Recuerde, tiene varios propósitos, pero antes de mencionar los propósitos quiero recordarle, yo sigo estudiando inglés. Les repito, yo sigo estudiando inglés. No es mi idioma materno, no uso todas las palabras con toda frecuencia de manera que algunas se me olvidan. Si usted verdaderamente quiere mantener su inglés en un nivel superior, en un nivel A, definitivamente usted tiene que repasar y repasar. Eso se debe volver ya una parte natural de su vida. Por eso en las primeras clases le insistí y le sigo insistiendo en la conveniencia de descargar el material, de pasarlo a un formato Word que reduzca el número de páginas e imprimirlo de manera que usted pueda tener un acceso fácil, oportuno. Usted dirá, bueno, eso era antes, pero no crean, el papel tiene mucha importancia y permite fácilmente ubicar por mucha destreza que usted tenga con su medio digital que utilice. Así que miremos cuáles son los propósitos de esta evaluación. El primer propósito es verificar cuán en serio ha tomado usted este estudio. ¿Cuán en serio? Es un asunto de cuando se acuerda, pues créame que no va a aprender mucho inglés de esa manera. Es un asunto de ocasionalmente, media hora a la semana. Créame que va a necesitar esta vida y la eterna para verdaderamente aprender inglés. El segundo propósito es comprobar si la presentación ha facilitado el aprendizaje. Ahora me sirve a mí. Si a usted le va mal, probablemente también yo tenga parte de responsabilidad por la manera como he presentado el material. Es probable. Tercer propósito de esta evaluación: identificar usted algunas áreas que requieren mayor esfuerzo para su comprensión. Hay lecciones que usted las maneja muy bien, tal vez hay una que otra que este concepto no entiendo qué es lo que quiere decir. Bueno, esa va a requerir un mayor esfuerzo. En cuarto lugar,
esta evaluación tiene como propósito ayudar a descubrir cuáles áreas no han sido debidamente comprendidas y finalmente le va a servir a usted como esta evaluación para demostrar que ya ha avanzado un trayecto significativo desde la lección 1, para que usted se felicite a usted mismo. Tome el tiempo necesario y repase el video y la lección hasta estar satisfecho con los resultados. En realidad, en la lección siguiente estaré colaborando con usted, pero por favor, no vaya a la 52 sin que verdaderamente haya el ejercicio en la 51, porque está engañándose usted mismo. Está perdiendo el tiempo y usted no está aprendiendo, sino pasando un tiempo que pudiera pasarlo de otra o usarlo de otra manera. Así que en esta First General Review Lesson o primera lección general de repaso, básicamente lo que he hecho es tomar de las 50 lecciones anteriores algunos detalles, algunos puntos que considero importantes. Todo es importante, pero no puedo poner todas las 50 lecciones en un repaso. Así que la primera pregunta que tengo para ustedes: Can you pronounce all the English alphabet from A to Z? ¿Puede pronunciar todo el alfabeto inglés de A a la Z? Can you express the pronunciation of the vowels in English, both the original use and the complementaries? ¿Puede usted expresar la pronunciación de las vocales en inglés, tanto su uso original como sus usos complementarios? Es decir, ¿cómo se pronuncia originalmente cada letra, cada vocal en inglés, el E, I, etcétera? ¿Y qué otros acentos, qué otras pronunciaciones tienen? ¿Puede explicar el uso de la tilde en inglés? ¿Qué decir de la tilde en inglés? Una respuesta breve. ¿Cuál es la diferencia entre el acento y la tilde? Esto no solo en inglés, esto le sirve a usted como formación. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el acento y lo que es la tilde? ¿Cuál es? La quinta pregunta: ¿recuerda usted cuáles son los componentes de la oración en inglés? Además del sujeto, ¿qué sigue en la oración en inglés? Como puede usted notar, algunas preguntas las formulo en español, otras preguntas las formulo en inglés. Esto es con un propósito de que usted se familiarice, usted se prepara para ser una persona bilingüe, de manera que leer en un idioma o en el otro le es indistinto. Yo le puedo asegurar eso, en mi caso. Entonces, ese es el propósito, que usted sea capaz de leer y no tiene que poner un switch en su cerebro, cambiar, resetear el cerebro, no, sino usted lee en inglés igual que como lee en español. La pregunta número 7 es: ¿cuáles diferencias recuerda entre las frases en español e inglés? Aquí las respuestas son múltiples. Yo no tengo una respuesta encasillada en un modelo que debe tener 10, 20 palabras. La respuesta no. Usted puede dar una respuesta que, ok, qué bien, creativa su respuesta, o muy concisa, como usted bien le parezca. La pregunta número 8 es: Can you express and write all the subject pronouns in English? Can you express and write all the subject pronouns in English? ¿Puede usted expresar y escribir todos los pronombres subjetivos o pronombres sujetos en inglés? Recuerde cuáles son, es parte del examen. Can you identify the tense of the verbs in English? ¿Puede usted identificar el tiempo de los verbos en inglés? ¿Cuáles son los tiempos en inglés, que también son en español? Regarding the present tense, what is the difference between the English and the Spanish forms? En cuanto al tiempo presente, ¿cuál es la diferencia entre las formas en inglés y en español? What does it make a verb? What does it make a verb to be regular or irregular? ¿Qué es lo que hace que un verbo sea regular o irregular? How do you write
the past of a regular verb? ¿Cómo se escribe el pasado de un verbo regular? How do you know that a specific verb is irregular? ¿Cómo sabe usted que un verbo específico es irregular? Do you remember the past and the past participles of the verb to break and to cut? ¿Recuerdas el pasado y el participio pasado de los verbos to break, romper, y to cut, cortar? Can you infer any rule to identify the past and the past participle of irregular verbs? ¿Puede usted deducir alguna regla para identificar el pasado y el participio pasado de los verbos irregulares? Can you infer any rule to identify the past and the past participle of regular verbs? ¿Puede usted discernir o inferir cualquier regla para identificar el pasado y el participio pasado de los verbos regulares? La 25 es, recuerda qué es el adjetivo y qué lugar ocupa con respecto al sustantivo que acompaña en inglés. ¿Recuerda eso? La 26 es, do you remember the meaning of baker, beach, beef, between, bull, calf, cow? Do you remember? ¿Recuerdas el significado de baker, el significado de beach, the beef, between, the bull, the calf, and the cow? La 27 dice, do you remember how to use the interrogative and negative present tense? La 28. ¿Recuerda cuáles son los auxiliares para los tiempos presente, pasado, copretérito y futuro en inglés? ¿Cuáles son esos auxiliares en inglés? La 29. ¿Recuerda el significado de ago, already, aloof, also, alum, amiable, amicable? ¿Recuerdas el significado de esas palabras? ¿Recuerda el significado de citizen, citizenship, city? La 31. ¿Recuerda cómo se forma el plural de los sustantivos que terminan en o precedida de consonante? La 32. ¿Recuerda cómo se forma el plural de los sustantivos que terminan en y precedida de consonante? La 33. What is the difference between how much and how many? ¿Cuál es la diferencia entre how much y how many? What is the difference between how long and how far? La 34. ¿Cuál es la diferencia entre how long y how far? ¿Qué características tiene el verbo to have? Cuando el verbo to have se usa con el significado de tener o poseer algo o ser dueño de algo, ¿qué auxiliar se usa en las preguntas y las frases negativas del presente y pasado simples? 37. What is the meaning of to behave, to belong, to bleach, to blind? Número 38. La 37. ¿Cuál es el significado de to behave, to belong, to bleach, to blind? La número 38. La número 38. ¿Cuál es el auxiliar que se usa para las frases en futuro o para el tiempo en futuro en inglés? La número 39. ¿Cómo es la contracción en afirmativo y negativo del auxiliar que se usa para las frases en futuro en inglés? ¿Usted lo recuerda? ¿Cómo se contrae ese auxiliar? La número 40 es, can you tell the possessive adjectives in English? ¿Puede usted decir cuáles son los adjetivos posesivos en inglés? La número 41 es, can you tell the possessive pronouns in English? ¿Puede usted decir cuáles son los pronombres posesivos en inglés? La 42. Can you tell what the present progressive is? ¿Puede usted decir lo que es el progresivo presente o el presente progresivo?
en inglés, por supuesto. Y la 43, ¿cuál es el pasado continuo y a qué hace referencia este tiempo? ¿Cuál es el pasado? Vuelvo a repetir, la 43, ¿cuál es el pasado continuo y a qué hace referencia ese pasado continuo? La número 44. What is the meaning of to glance at, to stare at, to look at? ¿Cuál es el significado de to glance at, to stare at, to look at? La 45. What is the difference between beef and cow, pork and hog? ¿Cuál es la diferencia entre beef y cow, pork y hog? La 47. What is the meaning of to walk, to stop, to prefer, to render? ¿Cuál es el significado de to walk, to stop, to prefer, to render? La 48. ¿Cómo se forma el presente continuo interrogativo en inglés? La número 49. ¿Cómo se forma el gerundio de los verbos siguientes en inglés? To walk, to stop, to prefer, to render, to say, to see, to die. La número 50. Can you tell the meaning of to be broke? ¿Puede usted decir qué significa o decir el significado de to be broke? Can you tell what the conditional tense is? ¿Puede decir cuál es el tiempo condicional? La 53. ¿Cuál es el pasado continuo y a qué hace referencia? La 54. ¿Cuáles son los 3 grados de comparación en inglés? ¿Cuáles son los 3 grados de comparación en inglés? La número 55, ¿entre cuántas personas, objetos o ideas se emplea el grado comparativo para mostrar relación entre ellas? ¿Cuántas personas, objetos o ideas se necesitan para utilizar el grado comparativo? Pregunta número 56. ¿Entre cuántas personas, objetos o ideas se emplea el grado superlativo para mostrar relación entre ellas? La número 57. How do you construct the comparative and the superlative of good? ¿Cómo construye el comparativo y el superlativo de good? La 58. How do you construct the comparative and superlative of bad? ¿Cómo construye el comparativo y el superlativo de bad? La número 59. ¿Cómo se forma el grado comparativo y el superlativo en inglés? ¿Cómo se forma? La 60 es ¿cómo se forma el comparativo y el superlativo del adjetivo long lasting? La 60. ¿Cómo se forma? Perdón, la 61. Can you tell the meaning of to be at a loss? Ese es un idiom, un modismo. ¿Puede decir el significado de to be at a loss? La 62. Can you tell the meaning of installment buying or buying by installment? ¿Puede usted decir el significado de installment buying or buying by installment? When you meet someone, how can you greet him, her? Cuando usted conoce por primera vez a alguien, ¿cómo puede saludarlo o saludarla? What is the difference between alive and living? ¿Cuál es la diferencia entre alive and living? La 65. ¿Cuál de los dos términos anteriores significa que tiene vida, que no está muerto o inanimado y que todavía existe, opera o tiene vitalidad? La número 66 dice, can you tell what a cardinal and an ordinal number is? ¿Puede decir lo que es un número cardinal y un número ordinal? La 67. ¿Cuál número se usa para indicar una fecha? La 68.
¿Cómo se construyen normalmente los números ordinales? Recuerde, mire la palabra y per se la palabra ya ordinales. La número 69 recuerda las tres excepciones a la regla principal para la construcción de los números ordinales. Es decir, ¿cuál es? Piénselo, estúdielo. ¿Recuerda cómo se escribe quinto y noveno en inglés? La 71. Can you tell the cardinal points in English? ¿Puede usted decir los puntos cardinales en inglés? Do you remember the meaning of the more, the less, the less? ¿Recuerda usted el significado de the more, the less, the less? La 73, recuerda el significado de the more, the less, the less. La 73 es, what is the meaning of the more, the less? ¿Cuál es el significado de the more, the less? ¿Qué significan los verbos to agree, to allow, to amuse, to announce, to annoy, to answer? Nuevamente, ¿qué significan los verbos to agree, to allow, to amuse, to announce, to annoy, to answer? La número 75. ¿Cómo se forma el copretérito en inglés? Copretérito es la forma del verbo que en español termina en aba, iba, andaba, corría. Ese es el copretérito. ¿Cómo se forma ese tiempo verbal en inglés? Can you tell how to call the following terms? ¿Puede usted decir cómo the following terms, this, that, these, those? ¿Puede usted decir cómo se llaman los siguientes términos? This, that, these, those. Can you tell how to call the following term? This one, that one, these, those. ¿Puede usted decir cómo se llaman los siguientes términos? ¿Qué nombre tienen los siguientes términos? This one, that one, these, and those. La número 78. ¿Qué muestran típicamente las preposiciones en la oración? Cuando se utiliza en una oración una preposición, ¿qué es lo que indica básicamente esa preposición? ¿Qué efectos dice la 79? ¿Qué efecto tienen las preposiciones en el significado de los verbos cuando van después de ellos? Recuerda qué significa look at. At es una preposición. Look up. Up es una preposición. And look for es una preposición. Recuerda qué significa go away, go by, go back, and go down. Down, back, by y away son preposiciones. Actually, do you remember the meaning of actually, contest, and lecture? Esa no se la traduzco porque ya le doy la respuesta. Do you remember which are the reflexive pronouns? ¿Recuerda cuáles son los reflexive pronouns? Do you remember that? ¿Recuerda la 84 o para qué se usa el pronombre reflexivo? ¿Recuerda para qué se usa el pronombre reflexivo? Que es el reflexive pronoun. La 85. ¿Recuerda cuáles son algunos de los pronombres indefinidos o indeterminados? ¿Cuáles son esos pronombres indefinidos? A ver, ¿cuáles son? Hagan un buen repaso y podrá responder. ¿Recuerda cómo se llaman estos verbos? To clear up, to dawn, to drizzle, to hail, to lighten, to pour, to rain, to snow, to thaw, to thunder, to grow dark. Miremos la número 87. Can you tell the meaning of the previous verbs? ¿Puede usted decir el significado de los verbos anteriores? Do you remember when to use each other or one another? ¿Recuerda cuándo usar each other o one another? ¿Cómo se llama el tiempo verbal en español que se representa con la terminación ría del verbo principal y equivalentes?
¿Cuál es el auxiliar? La 90. ¿Cuál es el auxiliar para este tiempo del verbo? ¿Cómo debe estar el verbo que siga al auxiliar del post pretérito? ¿Cuál expresión es correcta? If I were to visit them or if I was to visit them. ¿Cuál es correcta? ¿Cuál es incorrecta? La 93. Do you remember the meaning of to wonder and how to use it? ¿Recuerda el significado de to wonder y cómo usarlo? La 94. Do you remember what the imperative mode means? Do you remember what the imperative mode means? ¿Recuerda lo que significa el modo imperativo? Cuando la 95, ¿cuándo es el modo imperativo de ruego o súplica? ¿Y cómo lo refleja la entonación? Recuerde, 45 nuevamente. ¿Cuándo es el modo imperativo de ¿Cuándo es el modo imperativo de ruego o súplica? ¿Y cómo lo refleja la entonación? Y finalmente, ¿recuerda las diferencias entre los auxiliares can y may? La 97. ¿Recuerda cuál es el pasado de los auxiliares can y may? La 98. ¿Cuál es el equivalente para el futuro de can, que no tiene futuro can porque es un auxiliar? La 99. Can you explain what the passive voice is? ¿Puedes explicar lo que es la passive voice? Y la 100 y última. Do you remember the meaning of leap year, leave of absence, meeting of the minds, till we meet again? ¿Recuerda usted el significado de leap year, leave of absence, meeting of the minds, till we meet again? ¿Recuerda el significado de estas expresiones, de estas palabras? Okay. I hope you have enjoyed studying and learning thus far. I have rejoiced leading these lessons. From now on, we will have only a lesson a week. But you should take time and keep on studying 2 solid hours a week at least. Espero que hayas disfrutado el estudio y el aprendizaje hasta ahora. Yo me he regocijado dirigiendo estas lecciones, créame. De ahora en adelante tendremos solamente una clase semanal, pero deberías invertir tu tiempo y continuar estudiando al menos 2 horas completas a la semana, mínimo. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. I have really enjoyed doing what I am doing, and I hope that you are really enjoying what you are doing. Okay. Espero que yo he disfrutado mucho lo que estoy haciendo y espero que ustedes disfruten o estén disfrutando mucho lo que ustedes están haciendo, es decir, estudiar. Glad to be together. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Recuerden la lección 52, que todavía es parte de las 2 semanales, es básicamente ayudarlos en la respuesta de esta lección. Pero por favor, estúdiela intensamente, repase en el material que ya usted tiene, de manera que cuando entremos en la lección 52, que yo ayude a repasar, ya usted sabe lo que yo voy a compartir con usted. Y que no espere lo que no sepa, bueno, él lo va a explicar después. Eso es mediocridad. Eso no va a servirle a usted mayormente. Así que estudie duro y le aseguro que usted va a continuar aprendiendo inglés. Así empecé yo. En uno de estos días me voy a tomar unos minutos para contarle mi propia historia, cómo empecé yo a estudiar inglés. A mí no me enviaron a ninguna academia, a ningún instituto especial. Yo literalmente soy un autodidacta. Es verdad, he vivido, he estudiado en los Estados Unidos como profesional que soy, he tenido la oportunidad de hacer estudios allá, pero cuando yo llegué allá a través de una beca extraordinaria que se ofrece a nivel mundial para estudios de posgrado, uno de los requisitos era ser capaz de aprender. Yo aprendí de una manera similar a como estoy ayudándolo a que usted aprenda.
Nunca fui a una institución. Nunca fui a un instituto especial. Nunca pagué más allá de haber comprado unos libros y soy un autodidacta reconocido. Soy un autodidacta. Y usted también puede serlo, estudiando con este método, pero en serio, se me había olvidado, tengo 15 días que no estudio. Créame, tiene que empezar de muy atrás nuevamente porque ha olvidado grandes cosas. Ya le dije antes y le vuelvo a repetir, yo al día de hoy sigo estudiando inglés. I'll see you soon. Los veré pronto. Bye bye now.